Adelante, 15 minutos. Ok, bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. El capítulo que estoy realizando ahorita es el capítulo 3 de la tesis. Y bueno, se ha presentado un avance del borrador en el cual se busca analizar la fundamentación teórica de los modelos de 3 ecuaciones de la nueva economía keynesiana. Y se busca contrastar 2 tipos de modelos. Unos son los modelos ortodoxos y los otros son los modelos complementarios a la ortodoxia, en los cuales se considera el canal del tipo de cambio desde la perspectiva para economías en vías de desarrollo. El contenido del capítulo consta de 4 apartados. Los 2 apartados que se presentan a continuación sería el modelo de revisión de Carlin y Susskice, en los cuales ellos tratan de resumir de forma más sintética y pedagógica las propuestas de Woodford en su libro de economía nuevo keynesiana. El segundo modelo que se analiza es el modelo ortodoxo de Clarida Galí y Gertler, en el cual se ve la microfundamentación del modelo teórico. A partir de ella, ellos logran proponer un problema de economía abierta, en la cual el Banco Central va a reaccionar para combatir su brecha de inflación y de desempleo. Entonces, ese es el complemento que se presenta. Y posteriormente se realizó un análisis comparativo entre los modelos ortodoxos. Después se busca complementar el capítulo con la revisión de los modelos complementarios a la ortodoxia, en los cuales se tiene, por ejemplo, el modelo BMW, en el cual se analiza el canal del tipo de cambio desde la perspectiva de un tipo de cambio administrado. Después se presenta la regla monetaria de flotación sucia que Sorensen y Hans desarrollan para un análisis de oferta agregada y demanda agregada. Y posteriormente pues se presentarían las conclusiones del capítulo. Actualmente estoy construyendo el apartado 3.3 y 3.4. Bueno, la verdad es que sí, disculpen porque realicé un PowerPoint, pero se borró, entonces voy a presentarla, tratar de ser lo más amena posible con la presentación del contenido íntegro de la tesis de capítulo, ¿no? Entonces, en general, vemos que el primer modelo que se analiza, que es el modelo de Carlin y Susskice, presenta los supuestos simplificadores para analizar la macroeconomía abierta, en los cuales tenemos básicamente la libre movilidad de capitales. Los agentes locales pueden comprar y vender bonos extranjeros con la tasa de interés mundial fija y a cantidades limitadas y existen bajos costos de transacción. El país de origen es una economía pequeña, ya que no tiene influencia en los efectos de la tasa de interés internacional. Existen 2 tipos de activos, de los cuales los hogares pueden obtener tanto bonos como dinero, ¿no? Y posteriormente existe la perfecta sustituibilidad de los bonos extranjeros y los nacionales. Los autores presentan 3 ecuaciones a lo largo del modelo. La primera sería la ecuación de curva IS para la economía abierta, en la cual se tiene un componente de demanda autónoma, de gasto autónomo, luego un componente negativo de la tasa de interés y posteriormente un componente positivo que está asociado al tipo de cambio real. Entonces, una depreciación del tipo de cambio va a tener efectos positivos sobre la demanda agregada. Esta es la ecuación de la curva IS para la economía abierta. Después nos presentan la paridad descubierta de la tasa de interés, en la cual el tipo de cambio, la depreciación esperada del tipo de cambio va a depender del diferencial positivo que exista entre la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional. Aquí interviene el mercado de bonos internacionales o mercado de Forex, que ellos le llaman también, en el cual pues si existe una tasa de interés nacional más alta que la tasa de interés global o internacional, los bonos domésticos van a ser más atractivos y esto va a garantizar efectos depreciativos en el tipo de cambio. Después nos presentan la curva de Phillips, pero en su versión de expectativas adaptativas, la cual está mucho más ligada a la inflación del tiempo pasado. Es una versión diferente a la que presenta, por ejemplo, el modelo de Clarida Galí-Gertler.
Y finalmente posteriormente nos presentan que de la solución de la minimización de la función de pérdida del Banco Central vamos a tener una curva de regla monetaria en la cual el Banco Central básicamente se va a concentrar en disminuir la brecha que exista entre el producto y la inflación a partir de la fijación de la tasa de interés doméstica. Esta va a ser la principal herramienta del Banco Central. Y bueno, el Banco Central tendrá su función de pérdida en la cual va a buscar minimizar las desviaciones al cuadrado que existan entre la brecha de producto y la brecha de inflación. Entonces, aquí, bueno, no voy a entrar tanto en detalles, pero esas son las 3 ecuaciones que presentan en el modelo. Posteriormente, para ellos, la dinámica de ajuste de una economía abierta va a ser que se parte de un equilibrio de mediano plazo con la inflación y el producto en su meta, y a partir de un choque inflacionario, el Banco Central va a buscar influir a través de la tasa de interés en controlar la brecha inflacionaria que se presentó en la regla anterior. El Banco Central va a buscar influir a partir del incremento en la tasa de interés y también va a haber efectos en el tipo de cambio. Por lo tanto, la producción y la inflación van a caer y el Banco Central va a reducir gradualmente la tasa de interés y el tipo de cambio se deprecia. Entonces, a partir de ello, la correlación de fuerzas que existe entre el tipo de cambio y de la tasa de interés van a causar efectos que harán que la economía regrese a su equilibrio y la inflación nuevamente regrese a su meta. Ellos nos hacen la construcción de un modelo a partir de, primero parten de la economía cerrada para presentarnos cómo se mueve una economía a partir de un choque inflacionario y amplían el análisis para la economía abierta, pero para ello es necesario construir un factor de equilibrio estructural de largo plazo, el cual está sustentado a partir de factores de oferta agregada que modelan a partir de la oferta agregada. Es decir, aquí para ellos el tipo de cambio real estará relacionado estrechamente con la oferta de trabajo a partir del equilibrio de largo plazo. Entonces, el tipo de cambio real también va a depender de factores estructurales de la economía. Entonces, para ellos no hay forma de que el Banco Central influya en el tipo de cambio en el corto plazo, porque este valor va a estar determinado en el largo plazo. Ahora, ellos nos presentan este diagrama de ajuste donde la economía sufre un choque inflacionario y estará ligado con la curva de equilibrio del tipo de cambio asociada al desempleo, que es el factor de oferta de trabajo que presenté anteriormente. No voy a explicarlo porque es bastante, bueno, un poquito largo, entonces no quisiera pues perder tiempo, ¿no? Y que me pase del tiempo que tengo establecido. Después desarrollé el análisis del modelo de política monetaria óptima para economías abiertas de Clary, de Gal y Gertrel. Ellos tienen un modelo mucho más microfundamentado y lo construyen a partir de los supuestos que ellos realizan en un modelo para economía cerrada. Los principales supuestos son que la economía es pequeña y abierta, tiene dinero, se comercializa tanto con bienes de consumo y bueno, los mercados serán productos diferenciados y bueno, existe competencia monopolística. Los términos de intercambio van a depender de las perturbaciones externas e internas. La economía es pequeña, tampoco puede influir en la tasa de interés internacional, que es el mismo caso del modelo anterior. Y bueno, ellos parten, por ejemplo, del análisis de los hogares, construyen las funciones de consumo, la función de producción nacional a partir del vínculo entre los hogares domésticos y los hogares internacionales. Y después nos construyen la función del salario y a partir de ella nos van a construir una curva de Phillips, pero en su nueva versión. La nueva versión de la curva de Phillips básicamente se diferencia porque incorporan como el indicador de actividad económica los costos marginales de los trabajos, en el cual se incorpora una competencia imperfecta entre los mercados de trabajo y los mercados de bienes. Después nos incorporan la condición de paridad descubierta de la tasa de interés que está dada por la ecuación 3.2.6, en la cual va a haber una relación positiva entre el diferencial de la tasa de interés externa y doméstica con la depreciación esperada del tipo de cambio en el tiempo futuro.
Entonces, esta es la construcción de los hogares. Después pasan a la construcción de las empresas. A partir de la agregación de los hogares, presentan la función de producción, en la cual, bueno, vamos a tener que es un análisis matematizado con una función de sustitución de elasticidad constante, y vamos a tener que a partir de ello van a lograr construir la trayectoria de los costos marginales para poder construir la nueva curva de Phillips, que es la que les había comentado. Es importante comentar que, a diferencia del modelo de Carlin y Soskice, en este caso, la curva de Phillips que se utiliza es la curva de Phillips que incorpora los costos marginales, o la nueva curva de Phillips, que incorpora expectativas racionales. En el caso anterior eran expectativas adaptativas, y la información de los agentes económicos basaban sus predicciones en las variables observadas en el tiempo pasado. Aquí, con las expectativas racionales, tenemos que los agentes pueden obtener, a partir del conjunto de la economía y con toda la información disponible, una predicción esperada de la inflación. Entonces, ellos logran construir esta nueva curva de Phillips a partir de la minimización de los costos, que igualan al costo marginal, el salario productivo dividido por el marginal de trabajo, y está dado por estos parámetros. Y bueno, plantean después, curiosamente, la simplificación extrema del problema de la economía abierta, en la cual tratan de simplificar el análisis a partir de la eliminación de todo tipo de distorsiones, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de trabajo, principalmente en el mercado de trabajo, ya que construyen las fricciones tomando la hipótesis de Calvo. Entonces, para ellos es necesario que en el análisis de la economía abierta se encuentren todas las variables en equilibrio, y por ello construyen este otro modelo, o derivado de, en el cual pues incorporan que todas las fricciones del conjunto estructural de la economía pues estarán anuladas. Y bueno, ellos logran obtener que en el problema de la economía abierta se resume a que la trayectoria que el Banco Central va a buscar en su tasa de interés va a tener la misma regla monetaria que en el caso anterior, en la cual el Banco Central busca minimizar todas las desviaciones al cuadrado de las brechas, tanto de producto como de inflación, que se pueden observar en esta ecuación 3.2.16. Entonces, básicamente ese es el problema de la economía abierta. Las principales consecuencias del modelo van a ser que a largo plazo el Banco Central solamente buscará influir en la disminución de las brechas, o la minimización de las desviaciones en cada una de sus brechas, a partir del uso de una tasa de interés, pero esta va a estar estrictamente ligada con los términos de intercambio que surgen sin fricciones en la economía, lo cual nos va a representar pues una simplificación extrema que va a ser mucho más clásica y no neo-keynesiana. Entonces, aquí presento un análisis comparativo de los modelos que básicamente nos resume cuáles serían las ecuaciones de los autores. Por ejemplo, en el caso de la curva IS, tenemos la curva que representa una relación positiva con el tipo de cambio real. Acá el tipo de cambio real es visto como una variable de fondo que se analiza en la brecha de producto, que tiene pues igual un efecto positivo. Y bueno, esta es la curva IS de Clary, de Gali-Gertler para economías ya, bueno, sin fricciones a largo plazo. En este caso sí tenemos un análisis gráfico. En el caso de Clary y de Gali-Gertler, por la naturaleza del modelo, no tenemos un análisis gráfico, pero básicamente los dos modelos nos resumen la misma regla o minimización de pérdida del Banco Central, en la cual pues él va a buscar influir en la minimización de estas desviaciones al cuadrado. Y bueno, los modelos complementarios a la ortodoxia que estoy desarrollando sería el modelo BMW, donde retoman ellos a la propuesta de Romer del 2000, donde analiza desde una perspectiva gráfica el modelo IS sin curva RM, y construyen un nuevo enfoque keynesiano, y ellos presentan una curva, una regla tipo Taylor, a partir de otra metodología. Después presento la regla monetaria de flotación sucia de Sorensen, donde ellos analizan a partir de la presencia que se tiene del tipo de cambio en una economía pequeña y emergente, que tiene una fuerte dolarización de sus pasivos, un fuerte efecto traspaso del tipo de cambio en su economía. Ellos deben considerar una regla tipo Taylor que incorpore la depreciación esperada del tipo de cambio. Entonces, esa sería la propuesta del capítulo. Ahora estoy desarrollando, en este caso sería la regla
la regla tipo Taylor, donde se incorpore un nuevo parámetro que agregue la depreciación esperada del tipo de cambio para poder influir también en una regla de retroalimentación que incorpore la relevancia del tipo de cambio como un canal de transmisión. Es importante comentar también que en el caso de los dos modelos anteriores, ellos al asociar el tipo de cambio como un factor estructural de largo plazo, le quitan la participación en el corto plazo para influir como un canal semejante a la regla de interés. Entonces, esta es la propuesta del capítulo. Y bueno, por ahora sería lo que yo tenía para presentarles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura. Tenemos programado como alumno lector a Ignacio Pereira, pero Ignacio no está ni presencial ni en línea. Y tenemos como lector especializado a María del Carmen Ruiz López, pero tampoco tenemos su comentario. Pero sí están tus dos codirectores, entonces les vamos a ceder la palabra. Sí, muchas gracias. Quiero preguntar si dijeron que me toca dar mis comentarios. Doctor Peredo, adelante. Sí. En el avance de investigación del trimestre 23I, la alumna Laura Montiel expone el desarrollo de modelos macroeconómicos de economías abiertas desde los años 70, incluyendo a Dormus y Fisher, hasta los más importantes entre el 2000 y el 2015, incluyendo a Woodford, Carlin y Soskise, Galli y otros. Considero que la alumna Montiel hizo una narración clara e interesante de la evolución de estos modelos. Al final del capítulo 3, Laura Montiel analiza el modelo nuevo keynesiano de 3 ecuaciones, basándose en la versión simplificada de Carlin y Soskise en su libro de 2015. La exposición sintetizada de dicho modelo es correcta, salvo un detalle en una de las ecuaciones en relación a la curva RX. En la siguiente sección de mi revisión, señalo en qué consiste ese error y también propongo a la alumna que añada varias referencias que faciliten al lector la comprensión, de la nomenclatura y de la argumentación de Carlin y Soskise en relación a las ecuaciones RX y ERU, que son dos elementos importantes de este modelo de 3 ecuaciones. Esas ecuaciones se mencionan en el avance de Laura en las páginas 15 a 17. Hay otro pequeño error de notación en la página 33 al escribir un término que representa el valor esperado del tipo de cambio nominal en el siguiente periodo T+1. Y en mi revisión señalé cuál es la forma correcta de escribir ese término. Hay otros errores menores de redacción en las páginas 33 a la 35, donde se hace referencia a ecuaciones por su número, ecuación 3, ecuación 4, etcétera, 5, 6, 7 y 8. Sin embargo, al revisar, al tratar de ver esas ecuaciones,
uno no las encuentra en esa página. Una de dos, o se omitieron involuntariamente esas ecuaciones, o sí, o quizás sí aparecen, pero no con esta numeración. Entonces hay que corregir eso. Si faltan las ecuaciones, ponerlas. Y si ya están incluidas, pero con otros números, pues hacer la corrección para que coincida. Bueno, hay otro error en el renglón 9 de la página 36 del avance de Laura, donde dice, y cito textualmente, pi superíndice E, subíndice T más 1, las expectativas de inflación en un periodo, la expectativa de inflación. Entonces, se aprecia claramente que ahí hubo un error en la redacción y hay que corregir ese renglón. Salvo los errores mencionados, que son principalmente de redacción, considero que la estudiante Laura Montiel realizó un buen trabajo de investigación en este trimestre, en particular al exponer la síntesis del nuevo modelo keynesiano de 3 ecuaciones en las páginas 15 a la 20 de su avance, así como en la exposición resumida del modelo de Clarida, Galli y Gerter, en donde se concentra en lo más esencial, omitiendo algunos desarrollos matemáticos complementarios, se concentra en lo más fundamental para dar una presentación sintetizada de este modelo, lo cual me parece bien. Así el lector puede ver los puntos principales de dicho modelo. Así como en la exposición resumida del modelo de Clarida, Galli y Gerter, en las páginas de 20 a 30, y en el análisis comparativo de los modelos de Carlin y Soskice y el modelo de Clarida, en la página 30, el cual me parece esclarecedor y adecuado. Entonces, ese análisis comparativo me parece una parte importante de su avance. Paso a la siguiente sección de mi revisión, que se refiere a sugerencias teóricas y metodológicas. Ya señalo específicamente cuál es el error que había mencionado previamente, y está en la página 16 del avance, en donde se escribe la ecuación de la curva Rx y está anotada como Y minúscula igual a Y subíndice E, paréntesis, ya dentro del paréntesis va ZW por ZP, y Laura denota esta ecuación como 3.1.5. Esa misma ecuación aparece en el libro de Carlin y Soskice, donde ellos exponen el modelo de las 3 ecuaciones, y al comparar la ecuación que aparece en Carlin y Soskice, uno se da cuenta que es parecida, pero no igual a la que escribió Laura. La forma correcta es Y minúscula, que es el logaritmo del producto, igual a Y subíndice E, paréntesis, ZW, ZP. Entonces la diferencia está en que en la versión original de Carlin, adentro del paréntesis aparecen ZW y ZP separadas por una coma, es decir, como dos variables diferentes, y no la multiplicación de ellas dos como en el avance. Aunque parece un error insignificante, sí es importante porque ya le da otro significado y otra interpretación a la ecuación. Entonces sí es importante hacer la corrección. Bueno, continuando con mis sugerencias,
En cuanto a la comprensión del modelo de las tres ecuaciones para una economía abierta, en la versión de Carlin y Sosquise, lo cual está expuesto en las páginas de la 15 a la 20 en el avance de Laura Montiel, para que los lectores que no conozcan a fondo y en detalle la notación y los argumentos en el libro de Carlin y Sosquise, puede resultar difícil entender el significado de las variables ZW y Z superíndice P, porque no son una nomenclatura estándar, sino que son denominaciones particulares de estos autores. Entonces puede que no se comprenda muy bien el significado de estas variables, así como la formulación de la ecuación Rx, por lo cual sugiero que Laura Montiel agregue una referencia en la página 15 de su avance, indicando que en la sección 2.2, páginas 55 a 63 del libro de Carlin y Sosquise, se puede leer una explicación detallada de las variables ZW y ZP, así como de la ecuación Rx. Entonces, sugiero que poniendo esa referencia, el lector interesado en entender bien esa parte, pues puede consultarlo en el libro de Carlin y Sosquise, o bien otra opción es que Laura agregue un anexo en su tesis, un anexo al capítulo 3, y ahí expliqué esa parte. Bueno, también señalo que en las páginas 343 y 344 del libro de Carlin y Sosquise de 2015, se explica cómo en la curva Rx se puede desarrollar y se puede expresar en términos de dos conceptos importantes. Uno es la brecha del producto Y1 menos y el otro concepto es la diferencia entre dos tasas de interés reales, que es la expresión R0 menos R asterisco. Entonces ahí, leyendo esas páginas del libro de Carlin, uno ve que la ecuación Rx de alguna manera relaciona estos dos conceptos, lo cual ayuda a entender algunas de las gráficas donde aparece dicha curva Rx. También se menciona y se utiliza la curva que se llama ERU, E mayúscula, R mayúscula, U mayúscula. La curva ERU en las páginas 15 a 17 del avance de Laura Montiel, y se representa dicha curva en un sistema coordenado Y minúscula, Q minúscula. Ya claro que la letra Q minúscula en el libro de Carlin y Sosquise representa el logaritmo natural del tipo de cambio real, lo cual también es algo a tomar en cuenta porque no es una notación universal o estándar. Diferentes autores de libros de macroeconomía o de artículos utilizan la letra Q minúscula para representar otros conceptos económicos. Entonces, en esta parte habrá que tener en cuenta eso, de que Q minúscula es igual al logaritmo de Q mayúscula, y eso lo dice explícitamente en la página 371 del libro de Carlin. Además, se explica en el libro de Carlin por qué esa curva ERU tiene pendiente negativa y está representada en ese eje de coordenadas. Si, como en el avance de Laura no se incluyeron muchos detalles respecto a esto, para muchos lectores puede ser difícil de comprender esa curva y por qué tiene pendiente negativa, pero leyendo las explicaciones de los autores Carlin y Sosquise, se puede comprender con más precisión, con más claridad,
esa curva, ERU. Entonces sugiero que o bien se incluya una referencia en el avance de Laura entre las páginas 15 a 17, que es donde se menciona la curva ERU, que se añada una referencia a las páginas 368 a 371 del libro de Carlin para que el lector interesado pueda entender con más detalle y de una manera mejor dicha curva. Además, los autores hacen un desarrollo detallado de dicha curva con el cual se puede analizar sus características. Bueno, por último, en la justificación de la calificación que asigno a este avance, que fue de MB, señalo, la alumna Laura Montiel realizó un progreso importante en su investigación de este trimestre al estudiar, analizar y exponer los modelos de las 3 ecuaciones y el modelo de Clarida y sus otros coautores, y elaboró un análisis comparativo adecuado de ambos modelos. Considero que merece la calificación asignada por su avance en este trimestre. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Felipe. Y por nada. Muchas gracias, doctor Peredo. Sí, de nada. Tenemos Sí, ahora la presencia de Pereira. Llegó un poco retrasado, pero ya está acá. Yo quiero hacer un comentario muy breve ya comentó el doctor Felipe en esencia que Laura hizo un buen avance este trimestre trabajando con el capítulo 3. Laura sigue trabajando, también yo lo había, bueno, antes de esta presentación le habíamos hecho también comentarios asociados también con la representación gráfica del modelo, aclarar también la explicación de las gráficas, la figura 2, la figura 4, también, ¿no? Sin reiterar ya lo que ha comentado acertadamente el doctor Felipe Peredo en la parte de las ecuaciones matemáticas. Y a seguir trabajando, Laura. También, bueno, también ahí sobre Romer, ¿no? Te había comentado yo, ver qué tipo de expectativas utiliza Romer en su trabajo del año 2000. Y también se me hizo muy interesante la aclaración que se le hizo al maestro Fabián David Martínez Valdés en relación al número de trimestres que se tendrían para concluir el trabajo, que se entiende que es 2 trimestres y no 3, ¿verdad? Como de repente había platicado yo con Laura, yo también estaba en el error y pensé que eran los 3 trimestres, pero bueno, no, hay que rectificar y creo que Laura, pues perfectamente, no dado el avance que tiene, puede avanzar muy bien para terminar el trabajo. Gracias y felicidades, Laura. Gracias, doctora y doctor Felipe. Bueno, pues seguimos trabajando ahí para antes de que acabe el trimestre, pues presentaré otro avance de ya siguiendo las recomendaciones que me hacen, que las considero muy valiosas. Y bueno, pues sí, hay que trabajar. Gracias. A continuación, siguen los comentarios de tu alumno lector. Bueno, sí, aquí hablo. Bueno, yo en el texto que Laura me compartió, me parece que es un avance significativo. Más fuerte, por favor. Son cerca de 40 páginas en las cuales se presentan los modelos y se hacen comparativas, se hacen entre ellos y entre los modelos existentes ya en avances anteriores. En estas partes se destacan las principales características del modelo, cuáles son los vínculos con los anteriores y cómo podemos hacer. En cuanto a una parte que a mí me parece que, bueno, a mí me cuesta trabajo ir siguiendo la secuencia por todas las características que tiene el trabajo, muchas ecuaciones, muchas partes. No sé si sea el caso, yo he visto que en las primeras entregas había como un aterrizaje
más a la política monetaria que se viene llevando a cabo y que ahora, bueno, imagino que a lo mejor en este apartado no se tenía que hacer, porque era primero la adopción de unos modelos, pero yo sugeriría que hubiera estos vínculos más con la política monetaria. Imagino, o entiendo en las primeras entregas, que ese era el fin, o que ese es el fin del trabajo. Entonces me pareció significativo el avance, son unas descripciones precisas. Obviamente yo identifiqué muchas de las características que ahorita mencionó el doctor Peredo, que me estaba mencionando, él estaba regresando a las ecuaciones y pues creo que sí necesitaría tener más contexto para saberlo, pero me parece que es un avance muy significativo en cuanto a la descripción, y aparte que no obstante que aparecen todas estas ecuaciones, son descritas de buena manera en el trabajo. Tiene todo lo que comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Entonces, con esto terminamos la presentación de Laura y vamos a dar paso a la de David. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.